no debemos cruzar la línea amarilla, porque del otro lado no solo hay sangre, hay historias que no se han contado, investigaciones que esperan justicia y rostros que desaparecieron en un país que parece acostumbrarse al horror. Bienvenidos a este espacio de crónica. Bienvenida, Zaira, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, un placer estar aquí. El tema central de hoy, de este episodio, es la criminalística de campo. Esta rama de la criminalística en general, que es muy importante dentro de los primeros pasos de una investigación de delitos, ya que estos expertos forenses realizan la labor de procesamiento y recolección de indicios en el lugar de intervención. Para ello estamos muy emocionados de presentarles a Esteban Ibarra, quien es licenciado en Criminalística y Criminología, también certificado en investigación e intervención como perito en el homicidio doloso, certificado por el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también certificado por la Embajada Francesa. Él ha participado en delitos de robo, feminicidio, de homicidio doloso y en todas sus modalidades, y él es el que le dará voz a la investigación con toda su trayectoria profesional. Un gusto tenerte aquí y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, muchas gracias. Pues más que agradecido con ustedes por esta invitación y la verdad muy emocionado en este capítulo en el cual pues aquí estamos para dar a conocer que la criminalística es muy importante dentro de este país. Y cuéntanos respecto de la criminalística de campo, a grandes rasgos, ¿qué es y cómo coadyuva dentro de la investigación? Bueno, pues la criminalística, como en el mundo forense, pues es de gran relevancia ante la sociedad, toda vez que pues ella brinda esos elementos técnicos científicos que requiere una autoridad ministerial para llevar a cabo esa procuración de justicia, en la cual pues todos los servidores públicos estamos comprometidos con la sociedad, porque pues la sociedad nos solicita, nos exige esa procuración de justicia. Entonces pues es de gran relevancia, porque como en determinado momento surgía esa problemática en los antecedentes de la criminalística, que no existían esos elementos por parte del derecho para poder llevar a juicio y llevar a cabo una procuración de justicia. Sí, y es justo como nace la criminalística, a partir del derecho, y la criminalística de campo como tal es una rama de la criminalística general, ¿verdad? Sí. Y bueno, o sea, aquí a manera introductoria, pues a muchos de nosotros que somos forenses, estudiamos o nos dedicamos a ello, pues acargamos a este mito, ¿no? De que el criminalista de campo es el levantamuertos, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes o qué opinas sobre esta idea de cómo afecta la percepción pública a la criminalística de campo? Pues realmente afecta en el desconocimiento, porque en determinado momento, pues muchos sectores, incluso estudiantes de este ámbito, pues todavía conocen como el levantamuertos, ¿no? Cuando pues la criminalística va más allá de levantar un cuerpo, toda vez que pues se hace una investigación completamente científica en la cual va a aportar los elementos técnicos científicos que la autoridad ministerial necesita. Entonces pues esclarecer y en determinado momento pues enfatizar, ¿no? Y dar a conocer que pues la criminalística es completamente una investigación científica. Y no a manera despectiva, sino manera, pues es un poco coloquial, ¿no? Que la gente piensa, ahí viene el criminalista, ya va a levantar el cuerpo, ¿no? Ya están haciendo el levantamiento. Pero del otro lado de la cinta amarilla, como bien lo dices, hay un experto trabajando y hay un experto realizando ciencia, utilizando un método para evidentemente llegar a un resultado. Creo que eso es importante resaltarlo dentro del episodio, porque me parece que los estudiantes probablemente ya lo tienen claro, pero a veces el público en general
no sabe qué es lo que está pasando del otro lado y quizá pudiese o pudiera considerar que es una investigación más, que el cuerpo va a ser trasladado y ahí va a quedar. Pero no es así. Y ahorita Esteban nos lo va a ejemplificar mucho mejor. Y sí, porque en determinado momento ese desconocimiento, porque como bien lo refieres, dicen, ya llegó el que va a levantar el cuerpo, ¿no? E incluso, pues algunos compañeros todavía servidores públicos en determinado momento dicen, es que nosotros pensábamos que nada más realizaban el cuerpo y ya, ahí terminaba su trabajo. Y pues no, o sea, es un procedimiento el cual pues conlleva métodos, técnicas, los cuales se deben emplear. Claro. Entonces, pues, más que nada, quitar esa idea y que vean que pues la criminalística es muy, muy relevante, Sí, claro. en el nuevo sistema penal acusatorio, Sí, claro. en la procuración de justicia, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, me causaba en determinado momento cierta risa, ¿no? Sí, y en sí, determinado momento también cierta, pues, enojo, ¿no? Porque sí, claro. en determinado momento nos mencionan así, ahí vienen los levantamuertos, ¿no? Pero creo que eso es parte de los expertos forenses, de esclarecer y en determinado momento, pues, resaltar la importancia de cada una de las especialidades forenses, porque pues son de gran relevancia en esa procuración y administración de justicia, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la criminalística de campo, que como bien refieres, tiene métodos, técnicas, de manera general, cuando tú estás en un lugar de intervención, ¿cuál es la metodología o el método o técnica que utilizas? Pues todo esto conlleva derivado de una intervención pericial, ya sea solicitada por la gente del Ministerio Público, en la cual nos solicita. Nos traslademos a un lugar de intervención, ya sea por el delito que en determinado momento se esté investigando, sea un robo, sea un homicidio. En el caso del homicidio, pues se aplica la metodología de la investigación criminalística, al igual que en los demás delitos. Es decir, cuando un perito en criminalística interviene en un asunto de campo, que incluye a campo, esto es importante resaltar, se aplica la metodología de la investigación criminalística y con ello pues el método deductivo e inductivo, ¿no? ¿Y qué es la investigación de la metodología de la investigación criminalística? Pues es todo lo que se realiza, ¿no? Desde la preservación del lugar de intervención, posteriormente la observación, la fijación fotográfica, escrita y la señalización de indicios, posteriormente el levantamiento de esos indicios, la elaboración de cadena de custodia y el suministro de los indicios a los laboratorios forenses, ¿no? Y enfatizo eso porque en la Ciudad de México no solo el criminalista labora solo, toda vez que trabajamos en conjunto con un especialista que es en fotografía forense. Entonces, esa individualización y especialización que se maneja aquí en la Ciudad de México es muy relevante porque pues trabajamos en conjunto para poder aportar todos esos elementos. Entonces eso es parte de cajón, la metodología de la investigación criminalística para poder abordar. Sí, claro. Y fíjate que yo ahí como contexto, como dato, también para que los estudiantes lo tengan en cuenta, digo, los estudiantes que van empezando, de pronto han estado cambiando, y lo platicábamos hace rato, ¿no? A veces cambian los términos. He escuchado también que los peritos a la fijación le llaman a veces documentación y este tipo de términos van cambiando, pero también insistí y dejar en claro que al final del día el método sigue siendo el mismo, lejos de que cambien el término, Sí. ¿no? Eso es lo que yo quiero como agregar. Y qué bueno que mencionas este método de investigación criminalística. ¿Por qué? Porque en el episodio pasado justo hablamos de usar la metodología de investigación en una investigación en general de delitos. Esto es que también a manera específica cada investigador, cada experto forense, cada analista, todos los que intervienen dentro de la investigación, pues siguen este método, o sea, esta metodología de investigación que ahorita tú como ya perito activo con toda tu experiencia aquí en la Fiscalía de la Ciudad de México, pues ya, o sea, vienes a decir a la audiencia que justamente se hace y no solo se queda en lo teórico. Totalmente. Y hasta incluso ahí nuestro amigo Héctor en la producción se
nos decía, ¿no? Qué importante es que en la carrera aprendas metodología de la investigación. Es importantísimo que en la carrera aprendas metodología. Te vas a dedicar a ser policía, te vas a dedicar a ser criminalista, criminólogo, necesitas aprender metodología de investigación. Porque esos son los pasos que te van a ayudar a llegar a un resultado, ¿no? Y hablando del método que utilizas, mencionaste la observación y la preservación. ¿Nos podrías contar por qué es tan importante estos dos primeros pasos dentro del método cuando llegas a un lugar? Bueno, antes de contestar esa pregunta, quisiera enfatizar lo que bien dice Jonathan. ¿Por qué? Porque la criminalística, dentro de su evolución, ha sido, en la actualidad, por la escuela contemporánea, pues ya considerada como una ciencia, ¿no? Y recordemos pues que toda ciencia utiliza el método científico, ¿no? Y lo bueno en que en determinado momento esa ciencia cumple con un objetivo principal, que la criminalística ahorita es el estudio del delito, ¿no? El estudio del delito para poder, vuelvo a repetir, aportar esos elementos técnicos, científicos que se requieren en la procuración de justicia. Entonces pues es muy relevante, ¿no? Porque algunos alumnos confunden el método científico con la metodología de la investigación. Sí, ¿no? sí. O sea, la criminalística es una ciencia que bien lo respalda el método científico. Y esa ciencia tiene su propia metodología, que es la metodología de la investigación criminalística, ¿no? Resaltar ese punto porque se confunde, ¿no? Es que utilizo el método científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es una ciencia, ¿no? Y lo requiere la ciencia. Y la otra es, pero la metodología de la investigación de la criminalística. Sí, que lo decías desde el inicio, desde la preservación del lugar, ¿me equivoco? Ahí corrígeme, a lo mejor la observación y de ahí los pasos detallados que se ve, el método de búsqueda, ¿no? Sí, prácticamente ya sería como que el método que aplica la criminalística. Sí. O sea, independientemente está formada y está constituida por un método científico, pero eso ya es en específico al estudio que se va a realizar. Y te digo, en determinado momento resaltar eso. Sí. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra formación, pues sí te llegan a surgir ciertas dudas, ¿no? El método científico, el método inductivo, el método deductivo, analítico, sintético. ¿Y por qué? Porque en sí así se llama la materia, ¿no? Metodología de la investigación, ¿no? Pero en su momento dices, bueno, pero ¿cómo yo lo voy a aterrizar a la criminalística, o sea, ¿cómo? Sí. Y por eso surge esa duda, ¿no? Y creo que gran parte de la población estudiantil pues tiene esa duda. Entonces, enfatizar que la metodología de la criminalística pues es lo que se va a implementar para poder aportar esos elementos. En primera, obtener esos elementos y posteriormente pues aportarlos a la autoridad ministerial. Entonces, es muy relevante eso. Y por ejemplo, digo aquí sin desviarnos tanto de la pregunta, pero las violaciones, por así decirlo, las violaciones al método, sí, a la metodología de la investigación, también traen grandes desgracias, porque el hecho de que alguien no preserve bien, el hecho de que haya a lo mejor una introducción a un lugar de hechos, de intervención y demás, pues evidentemente te podría generar a ti un resultado completamente distinto, ¿no? Sí, claro. Específicamente en el delito de homicidio, pues como bien lo refieres, pues es un poco complicado, toda vez de que en este aspecto los servicios periciales, en la especialidad de crimen y foto, pues somos los últimos en llegar. Es decir, previa a nuestra intervención ya laboró unidades médicas y los policías. Entonces, aunado de eso, pues cuando hay familiares, pues el dolor que en determinado momento pasan, pues ya modifican de cierta manera el lugar. Entonces, esa es una de las funciones primordiales del perito en criminalística y el perito en fotografía forense. Rescatar todos esos elementos que te van a dar un resultado técnico-científico, ¿no? Porque como bien lo comentábamos anteriormente, pues la criminalística era considerada como una disciplina, una técnica, ¿no? Pero hoy en día, pues todos esos precursores, tanto de todas las escuelas como en la actual, la contemporánea, en la cual ya nos definen ciertas bases, ¿no? Que es una ciencia con su propio campo de estudio, porque pues en determinado momento todas las ciencias
tienen un objeto de estudio determinado. Un ejemplo, es decir, la medicina es curar, ¿no? Entonces en la criminalística pues sería lo que produce el delito, los indicios y todo lo que conlleva eso. Entonces, Sí. pues sí. En el homicidio es complicadísimo, o sea, siempre encuentras alteraciones, por así decirlo, o sea, Sí. desde esa manera es que se trabaja un homicidio, ¿no? Incluso hasta el contexto cultural, por así comentarlo, llegan y ya le pusieron la sábana o le Sí. pusieron la veladora y pues de ahí a lo mejor ya hubo un principio de intercambio, Sí. ¿no? De materiales y demás. Y es a lo que conlleva en determinado momento el nombre, ¿no? De este capítulo, ¿no? El levantamuertos. Ah, pues ponle la sábana en lo que llegan el levantamuertos, en lo que llegan a levantar. La ¿no? verdad. Ahí sí, a ver, hay que decirle algo, hay ciencia detrás de la cinta amarilla, Sí. o sea, hay ciencia, hay un experto, y ¿no? lo decimos a manera de risa, ¿no? O sea, entendemos la cultura en la que se vive, que pues el ver un cadáver de una persona que alguna vez tuvo una vida, pues es impactante para la mayoría de la población, pero también es central como darles a entender que no es tema de no respetar la cultura, sino más bien que es este tema tan importante de la preservación y conservación del lugar para que dé mejores resultados la criminalística de campo. Sí, es no respetar la cosa, no es no respetar la cultura, es respetar la ciencia. Exacto. Sí, ¿no? Porque todo eso lleva a unos resultados, los cuales pues, son de gran trascendencia. Porque como bien el desconocimiento de ciertas personas o ciertas áreas, pues desconocen que es una trascendencia jurídica, ¿no? Que conlleva una gran responsabilidad. La identificación de un responsable en algún momento. Y la responsabilidad que conlleva todas las partes que participan en ello, ¿no? Es decir, desde el primer respondiente, Sí. quien se queda a resguardo, en determinado momento también quien brinda la atención médica, ¿no? Sí. Hasta que se ingresan los laboratorios, los indios a laboratorios, ¿no? Y en determinado momento el cuerpo, pues, en la Ciudad de México se ingresa al Instituto de Ciencias Forenses Sí. para que se... El INCIFO, al ¿no? INCIFO. Y hablando del INCIFO y pues este acercamiento, ¿no? Cuando vas a un lugar de intervención donde hay un cadáver, hay un cuerpo, ¿cuál es la diferencia entre estas ciencias, entre la participación de la criminalística de campo como tal y la medicina forense? Bueno, como bien se mencionó, ¿no? La criminalística, pues el fin, su objeto de estudio pues, son los indicios, ¿no? El delito. Lo cual pues es aportar esos elementos técnicos, ¿no? Y sí existe esa errónea idea en la cual, pues el médico forense, no, el criminalista pues realiza el estudio técnico y científico del lugar de intervención, ¿no? Posteriormente, lo que es el INCIFO, pues realiza lo que es una necropsia. Entonces sería como la gran diferencia, ¿no? Que el criminalista realiza, en la Ciudad de México, realiza el estudio externo del cuerpo, ¿no? Y eso es lo que como bien lo refiere Jonathan. Esa es la diferencia. Va más allá de la cinta amarilla, ¿no? Va más allá de la sangre. ¿Por qué? Porque el criminalista va a realizar el estudio del lugar de intervención, posteriormente del cuerpo de manera externa, y en el INCIFO pues ya hacen el estudio interno, ¿no? Abriendo cavidades. Entonces esa sería una de las diferencias, que es de ciencias de medicina forense a la criminalística, que como bien sabemos que la criminalística es una ciencia multidisciplinaria que se apoya de las demás ciencias para obtener resultados. En este caso pues la criminalística se apoya de la medicina por medio de su literatura, ¿no? Para poder escribir una lesión, para poder establecer los planos anatómicos. Entonces pues las ciencias forenses, en mi perspectiva, es un conjunto que todas se apoyan, todo puedes obtener de determinada ciencia. Pero pues una de las diferencias es eso, ¿no? Que el criminalista realiza, por lo menos en la Ciudad de México, realiza el examen externo, y los médicos forenses pues lo hacen de manera ya de cavidades, ¿no? ¿Para qué? Para establecer una causa de muerte, que en este caso pues, lo hacen los médicos forenses. Sí, el llamado Cronotanato diagnóstico.
Pero eso sí lo puedes hacer tú en el lugar, ¿no? Pues mira, aquí en la Ciudad de México, exactamente digo, o sea, como que aclarar esos panoramas. ¿Por qué? Porque por lo menos en la Ciudad de México, el criminalista sí establece un tiempo estimado de muerte, anteriormente llamado cronotanoctodiagnóstico. Ok, ya no se utiliza. Ahora es el tiempo estimado de muerte. Entonces, el criminalista en la Ciudad de México, pues esa es una de su tarea, de que con los signos cadavéricos y esos signos cadavéricos, pues que ya tenemos una literatura. O sea, como antes se pensaba, ¿no?, que la criminalística en determinado momento era considerada como magia, ¿no? Entonces ahora no es de que no saquemos los resultados de la manga, ¿no?, sino porque, como te vuelvo a repetir, ya existe esa que es multidisciplinaria, en la cual pues voy a utilizar literatura de medicina. ¿Para qué? Pues para poder establecer con los signos cadavéricos, son los cambios que sufre el cuerpo cuando cesa la vida. Entonces toda esa literatura pues ya nos las da la medicina. Entonces por medio de esos signos pues ya podemos nosotros establecer un tiempo estimado de muerte, resaltando que aquí va a haber muchos factores los cuales pues pueden modificar o alterar, ¿no?, la condición corporal, el estado de salud, las ropas, el estado del tiempo que se encuentra. Entonces por eso es que es un tiempo estimado de muerte. O sea, no es como tal que digas, tengo la varita mágica y sé que murió 3 horas, no. ¿Por qué? Porque pues los signos cadavéricos son variables y pues en determinado momento pues ya es como se puede llegar a establecer el tiempo estimado de muerte. Aquí en la Ciudad de México se hace. Lo que se hace en el municipio pues es establecer la causa de muerte, ¿no? ¿Cuál fue la causa de muerte? Porque en sí, cuando llegan los resultados de ese estudio, pues abren cavidades y te dicen, ¿sabe qué? Pues murió por un determinado caso.